está el jefe de gobierno Jorge Macri con los anuncios sobre la reducción de la estructura del gobierno de la ciudad. Bien, escuchamos al jefe de gobierno porteño Jorge Macri con este anuncio de la reducción de la estructura de la ciudad. Allí lo escuchamos. Una vez más, uno de nuestros policías es asesinado en Castelar, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, yendo y viniendo de su lugar de trabajo. Dedican todo su día a cuidarnos en la ciudad, enfrentan al delito, detienen delincuentes, se ponen en riesgo por nosotros y los matan volviendo a su casa. Volvemos a pedirle al gobierno de la provincia que no mire para otro lado con este tema y que estamos a disposición para trabajar de manera conjunta como lo hacemos siempre, tomando las decisiones que haga falta. Por ejemplo, como ya lo decidimos, ofrecerle a todos nuestros policías el uso del chaleco antibala en ese trayecto de ir y volver a su casa. Así que mis condolencias a la familia y mi acompañamiento a toda la fuerza. Dicho esto, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Volvimos a convocarlos para avanzar en otro de los ejes de lo que es nuestra Agenda 2025, Buenos Aires primero. Hoy nos ocupa la reducción de la estructura política del gobierno. La semana pasada hicimos un anuncio muy importante, una reducción de impuestos por más de 305.000 millones de pesos que beneficia a más de 530.000 vecinos. Ahora, muchos, y me pasó recorriendo esta ciudad, me preguntan, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Va a haber menos servicios? ¿Va a haber menos salud, menos educación, menos seguridad? Y la respuesta es no. Todo este recorte que vamos haciendo, todo este revisar lo que hacemos, tiene un objetivo simple: reducir el costo de la política. Estamos decididos a bajarle los costos de la política a cada porteño. Es un compromiso nuestro de la gestión que lo asumimos en la campaña, pero es un compromiso de todo el equipo de gestión, del legislativo, de cada una de las áreas que integramos esta responsabilidad maravillosa de gobernar esta ciudad. Por eso tenemos que bajar el costo nosotros, y lo tenemos muy claro, y estamos haciendo la tarea, reduciendo estructuras, fusionando organismos y también, si hace falta, suprimiendo algunos ámbitos que no eran imprescindibles para el mejor funcionamiento de la ciudad. Me gustaría hacer un breve repaso porque pasó medio por debajo del radar. Durante nuestro primer año de gestión eliminamos el 10% de los cargos políticos. Redujimos la cantidad de subsecretarías y direcciones generales. Achicamos la flota de autos. Bajamos casi 20% la contratación de asesores y planta política, reduciendo en 9.427 los contratos de ese tipo. Esto solo logró un ahorro muy importante de 31.000 millones de pesos. Pero también nos ocupamos de optimizar 138 trámites y más de 115.000 ciudadanos ahorraron 3 horas promedio por trámite. Imagínense eso, les devolvimos 3 horas a cada uno de esos 115.000 ciudadanos en cada uno de esos trámites. Eso es servirlos y atenderlos mejor. Y logramos todo eso en la medida, además, de que fuimos reduciendo el gasto. Pero además hay otros 52 trámites que afectaban de alguna manera al sector privado, por ejemplo, en la habilitación comercial, en temas administrativos. Lo simplificamos a través de una ley que impulsamos en la legislatura y que ya fue aprobada por la mayoría de los bloques, así que también vuelvo a agradecer esa posibilidad de diálogo y de acuerdo que nos plantea el ámbito de la legislatura. Con esta ley de simplificación que aprobamos, se ordenaron 105 normativas, derogando leyes que eran obsoletas, que remitían a asuntos o a normas que ya no tenían mucho sentido y que tenían como principal objetivo restringir el funcionamiento del sector privado, que es el motor de la economía de la ciudad. Generamos de esta manera un impacto directo a 77.000 profesionales y comerciantes, generándoles un ahorro a ellos de 19.500 millones de pesos.
Miren los números de los que hablamos, 13.000 antes, 19.500 ahora. La ciudad de Buenos Aires, con todo este esfuerzo que venimos haciendo, tiene hoy un gasto público menor al 10% del Producto Bruto de la ciudad de Buenos Aires. Es de los más bajos comparado con otros estados subnacionales del continente y obviamente de la Argentina. Como norma, como cultura, nunca gastamos más de lo que entra. Estamos acostumbrados a gastar bien, con prudencia, con austeridad y con capacidad de inversión, que en definitiva es esa capacidad de inversión la que transforma futuro, la que hace que lo que hoy estamos haciendo de una manera se pueda hacer de manera diferente. Y con todas estas medidas, en el 2024 logramos reducir el gasto total del Estado en 8,3 puntos porcentuales, en términos reales, lo que equivale a 512.000 millones de pesos. Las medidas que anunciamos hoy nos van a permitir continuar en ese camino. Pero de nuevo, hice toda esta introducción donde parece que hay muchos números, porque me parece que es importante que ustedes sepan que cuando bajamos impuestos, cuando tomamos decisiones de devolverles recursos o de simplificarles la vida, lo hacemos con la rigurosidad y el cuidado de haber logrado ahorros anteriores para no afectar los roles principales que tienen que ver con el cuidado, la protección, la inversión y la transformación en esta ciudad. Pero queremos seguir haciéndolo, analizamos eficiencias y revisamos área por área, ministerio por ministerio. Es una tarea que le hemos pedido al equipo y a la jefatura de gabinete, evaluando cada ente, cada organismo, yendo siempre un paso más allá para lograr el objetivo de que ustedes tengan el mayor servicio al menor costo. Queremos seguir desmalezando. La duplicación o superposición de roles y funciones es un costo que vamos a eliminar. Es parte casi de nuestro ritual diario repasar qué podemos mejorar. Pero también quiero anticiparles que vamos a convocar a la ciudadanía con mecanismos modernos a que nos relaten esos trámites ridículos que a veces les pedimos hacer y que probablemente podamos simplificar, porque la mirada de ustedes, los ojos de todos nos van a permitir seguir mejorando. Por eso, y en concreto, decidimos modificar ahora 19 estructuras, de las cuales 11 directamente se eliminan y 4 se fusionan buscando mucha más eficiencia. Y además, estamos impulsando la reducción de directorios de 4 organismos públicos. Esto representa, de nuevo, un ahorro muy relevante de 13.319 millones de pesos que vamos a destinar a áreas prioritarias como la seguridad, la salud y la educación. En este caso, estos recursos no tienen que ver con el anuncio de baja de impuestos anterior, sino reforzar esas áreas centrales donde además la clase media cada vez nos pide más. Déjenme tomar un dato que no es parte del anuncio, pero el otro día hablábamos con Fernán Quirós. El año pasado tuvimos alrededor de 1.000 cirugías más por mes en el sistema público. Eso quiere decir una mayor demanda de un montón de gente que antes no teníamos que atender y tenemos que hacerlo con el mismo recurso y presupuesto, con lo cual la eficiencia también se traduce, en este caso, en mayores cuidados. Estos 13.000 millones de pesos que estamos ahorrando, por ejemplo, para tener alguna idea, son equivalentes a la compra de 217 patrulleros nuevos o a más de 27 tomógrafos nuevos. O podríamos pagar el salario mensual de entre 5.000 y 6.000 policías o docentes. Esto para que tomemos dimensión de la relevancia que tiene cada una de estas decisiones que tomamos, que tienen sus costos, donde la política se sacude, que nos generan tensiones, pero nosotros tenemos claro el objetivo, que es trabajar para ustedes y con ustedes como ciudadanos y no para la política. Al suprimir estas estructuras o fusionar organismos, algunas de esas tareas o funciones que cumplían hasta ahora van a ser absorbidas por áreas de gestión que ya existen. Eso demuestra la duplicidad y que estas estructuras serán innecesarias. Nuestra vocera institucional luego les dará seguramente a cada uno o de cada uno de estos anuncios mayores detalles. Y finalmente nos ocupamos también de algo importante, que son los fondos especiales y de fideicomisos, muchos de los cuales duplican tareas entre sí y con otras áreas. Sin afectar las políticas que atienden esos fondos, buscamos herramientas más adecuadas y eficientes que requieran menor gasto administrativo y, por lo tanto, muchos de esos fideicomisos o fondos específicos
los estamos eliminando. Muchas de estas medidas se pueden tomar desde el Ejecutivo, otras las vamos a estar enviando a la legislatura, donde esperamos, obviamente, el acompañamiento de la mayor cantidad de fuerzas posibles para lograr estos ahorros y la mayor eficiencia que queremos. Como digo, siempre amamos esta ciudad, siempre la vamos a cuidar y, sobre todo, siempre vamos a cuidar lo más valioso que tiene esta ciudad, que son ustedes, su gente. Por eso, todo lo que nos ahorramos reduciendo estructuras, el gasto político, va a volver a los porteños en mejores servicios y de más calidad. No creemos que haya que romper para construir todo de nuevo. De hecho, lo que funciona hay que cuidarlo, no romperlo, pero sí desafiarnos siempre en mejorarlo. Lo que sí hacemos es construir un Estado más ágil y eficiente, que cumple las funciones que tiene que cumplir, sin asfixiar ni entorpecer, y que tiene la sensibilidad necesaria, porque en la ciudad nadie es descartable. Siempre vamos a poner la vara cada vez más alta, para que la ciudad brille todavía más como las grandes ciudades del mundo, como una de las grandes ciudades del mundo que es. Y lo hacemos sin miedo a los cambios profundos, a recortar gastos y a enfrentar esas discusiones políticas y culturales que hay que dar. Pero nosotros no perdemos tiempo marcando errores. Nosotros identificamos los problemas y nos ocupamos de solucionarlos. Y de eso se ha tratado toda esta batería y esta seguidilla de anuncios que venimos haciendo con esta serie de anuncios que pone a la ciudad primero. Y esto es lo que nos importa: administrar mejor para igualdar oportunidades y para que todos los porteños tengan más libertad para elegir, emprender, crear y construir su propio futuro. Muchísimas gracias por escucharme. Los dejo con Laura, con quien pueden conversar los detalles o cualquier pregunta que pudieran tener. Buenos días. Buenas, buen día. Vamos a encuadrar un poquito nuevamente lo que anunció el jefe de gobierno. Estamos continuando con los anuncios de la Agenda Buenos Aires Primero, nuestra Agenda 2025. Empezamos hace 3 semanas con el anuncio electoral. Avanzamos con un anuncio importantísimo de gran impacto sobre reducción de impuestos. Y hoy damos un paso más en lo que ya vinimos haciendo en 2023. La reestructuración del gobierno, la supresión, la fusión de estructuras que nos permiten un ahorro de 13.000 millones de pesos. Si les parece, vamos a la primera pregunta. Ahora sí, perfecto. Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio, vocera. Le quiero hacer 2 consultas. Estrictamente sobre el anuncio, le quiero preguntar, si bien algo ya comentó el jefe de gobierno, pero si usted puede ahondar en cuáles van a ser las prioridades. Él habló de educación, salud y seguridad. Para llevar a modo de ejemplo, cuáles van a ser los puntos centrales para esa recomposición de ese dinero que se va a contar para, de alguna manera, mejorar los servicios. Con lo cual, si usted me puede dar ejemplos de ese ahorro, le agradezco, como para simplificar algunas situaciones. Y la otra consulta está vinculada a un tema político, pero a su vez institucional, por eso se lo consulto. Tiene que ver con un comunicado del PRO, el cual en algunos casos fue desconocido para algunos dirigentes, que enfatiza en cierto modo que no hay presupuesto y le están pidiendo al gobierno nacional que pueda de alguna manera reconocer los planteos de distintas jurisdicciones. Marcan que supuestamente el gobierno está teniendo una visión autoritaria. Le quiero preguntar, como un gobierno del PRO en la ciudad, si reconocen ese comunicado, si es válido y si básicamente lo comparten al menos en los ejes más institucionales posibles. Gracias. Gracias a usted. Bueno, hoy estamos anunciando un ahorro de 13.000 millones de pesos porque estamos recortando a la política, como dijo el jefe de gobierno. La ciudad cuenta con una ley de presupuesto que fue discutida por todo el equipo de gobierno en la legislatura, que ha contado con el apoyo de distintos bloques políticos, y en esa ley de presupuesto se establece, es algo que pueden consultar todos los ciudadanos, es un instrumento absolutamente abierto, público y transparente,
En esa ley de presupuesto ha quedado establecidas las prioridades para esta gestión: la educación, la seguridad y la salud. Quiero hablar de seguridad. El jefe de gobierno acaba de mencionar la cantidad de patrulleros que podríamos comprar con los 13.000 millones de pesos. Y yo también quiero reforzar la inversión que viene haciendo esta ciudad de Buenos Aires hace 17 años en seguridad. Una ciudad que no tenía una policía y que la construyó, que tiene 26.000 policías en su fuerza, 26.000 policías que para ingresar a la fuerza, o sea, para egresar, se capacitan durante 2 años en el instituto. En otros distritos es menos de 1 año, para tenerlo en cuenta, porque invertir en el capital humano de la fuerza es muy importante. Tenemos el territorio de la ciudad, los 204 kilómetros videovigilados, el 75% está videovigilado. Los policías y los patrulleros están geolocalizados. El comando sabe dónde está cada policía y dónde está cada patrullero. Invertimos en tecnología, invertimos en que nuestros policías sean los mejores, que puedan cuidar a los vecinos de la mejor manera, y nosotros como gobierno cuidamos a nuestros policías. Por eso la situación del día de hoy, con el asesinato del oficial Coria, que lamentablemente se viene repitiendo, nos preocupa profundamente, porque así como nuestros policías cuidan a los vecinos, a los comerciantes y a todos los que visitan y circulan a la ciudad, nosotros como gobierno invertimos y hacemos lo mejor para cuidar a los policías. Ese me parece que es un ejemplo, pero te pongo otro. En este momento hay 300 escuelas de la ciudad de gestión estatal en obras de infraestructura, más grandes, más pequeñas. Escuelas que eran hasta diciembre de jornada simple y van a pasar a ser de jornada completa. Para eso se requiere una adaptación de la infraestructura de esa escuela y se está haciendo, así que los invito a que le consulten a la ministra respecto de estos cambios. Y como bien dijo, y lo quiero volver a resaltar, lo dijo el jefe de gobierno, uno de los datos más impresionantes que produjo nuestro sistema de salud pública el año pasado es que aumentamos 1.000 intervenciones por mes en los servicios de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y va así la felicitación no solo al ministro de Salud, sino a todo el equipo de salud, a cada uno de los que está en los hospitales, en los ESAC, a todo el personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Esos son los objetivos: transformar la inversión, los ahorros se transforman en inversión que mejoran los servicios. Bueno, es una discusión que se da en el ámbito partidario. Este es el gobierno de la ciudad, todos conocen la posición que ha expresado el jefe de gobierno en un acto partidario la semana pasada, así que me parece que no es necesario abundar en la cuestión. Sí, vocera, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a todos los presentes. Alan Zurita del Canal de la Ciudad. 3 consultas cortitas. Hay una, por lo menos, no sé si en el corto plazo, pero alguna idea de establecer algún tipo de contacto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para trabajar de manera conjunta y evitar este tipo de crímenes como pasó hace unas horas con el oficial Coria, con el oficial de la policía de la ciudad? Si hay una intención de establecer algún contacto para trabajar de forma conjunta y evitar este tipo de hechos. Esa es la primera. La segunda, respecto del anuncio, 13.319 millones de pesos, si no escuché mal, es el ahorro que va a tener la ciudad, que viene también a cuenta de lo que se anunció hace algunos días, también con algunos beneficios para jubilados. Bueno, ¿de qué manera va a impactar ese ahorro en la administración porteña? Es decir, se dijo que se va a destinar a seguridad, a salud, a educación. ¿Hay otras áreas que se puedan llegar a cubrir con ese dinero y a partir de cuándo se implementaría estos recortes, o mejor dicho, reducción de la estructura de la ciudad? Y la tercera pregunta, ¿qué visión tienen respecto de lo que está pasando con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y sus dichos? Los últimos días hubo una serie de mensajes cruzados con el ex ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza. ¿Piensan que Bullrich sigue siendo del PRO o la notan muy distante y ya no hay vuelta atrás respecto de esa relación? Gracias. Gracias, Alan, por tus preguntas. Siempre está abierta la conversación, el diálogo institucional con la provincia de Buenos Aires de parte nuestra y con todas las jurisdicciones del país para esta gestión de gobierno y para todos los porteños. Y como vecina lo digo, la seguridad es una
preocupación, pero también vemos que hay una inversión permanente del gobierno de la ciudad en mejorar la tecnología, la capacitación de los recursos humanos y en bajar el delito en la ciudad. Estamos siempre abiertos, lo está acá el ministro Waldo Wolf, a conversaciones con la provincia de Buenos Aires. Repito, nos preocupa muchísimo que 13 de nuestros policías hayan fallecido en situaciones de violencia en la provincia de Buenos Aires mientras se trasladaban a sus domicilios. Nos preocupa que estos hechos se sucedan, por eso está abierta la mesa de conversación y de diálogo permanentemente. Así como lo dije anteriormente, nosotros invertimos en seguridad, invertimos en tecnología, invertimos en nuestros recursos humanos, los cuidamos, nos preocupamos porque es una preocupación de los porteños. Y como la seguridad nos da libertad, el orden nos trae libertad, y ese es el mensaje que la Ciudad de Buenos Aires le da no solo a los vecinos, sino al país. Nosotros entendemos que todos deben invertir y pensar soluciones de la misma manera que nosotros lo hacemos. Con respecto a la segunda pregunta, las prioridades fijadas son seguridad, educación y salud. Siempre, y este me parece que es un punto que quiero resaltar, como lo dijo el jefe de gobierno en su intervención, nosotros gobernamos esta ciudad hace 17, 18 años y tenemos un método. Y ese método, digamos, se basa en el estudio de las situaciones, de los problemas, de los desafíos que aparecen, en producir las mejores respuestas que sean más eficientes, que signifiquen gastar menos, que sean más efectivas, o sea, que le puedan resolver el problema planteado a los vecinos, al barrio o a un segmento en particular, y que nos permitan evaluarlas y revisarlas. Hoy estamos anunciando una reducción de estructura. ¿Por qué? Porque todo el equipo trabajó con el mandato del jefe de gobierno orientado a encontrar dónde hay duplicaciones, solapamientos de funciones o de roles y recortar. Recortar gasto que puede ir a la política o gasto que quizás es improductivo y necesitamos reorientarlo para invertir en lo que nos importa. Y eso estamos anunciando hoy. Es muy importante, no es solo los más de 13.000 millones de pesos que vamos a ahorrar, sino es cómo trabajamos. Porque usted podría preguntarme, ¿y por qué no lo hicieron antes? Nosotros siempre estamos revisando lo que hacemos y siempre estamos dispuestos a cambiar y a mejorar. Lo dijo Jorge Macri, mejorar haciendo. No es anuncio, es hacer en lo concreto. Si algo no funcionó, se revisa y se mejora, se cambia. Aparece un nuevo problema, no lo escondemos abajo de la alfombra, no nos enojamos con el problema. Nuestra responsabilidad como gobierno de la ciudad es estar atentos, alertas, entender ese problema y encontrar la mejor solución, la más eficiente y la más efectiva para darle resolución. Con respecto a la ministra de Seguridad, nosotros como gobierno de la ciudad y el ministro de Seguridad tenemos un diálogo institucional muy importante con el Ministerio de Seguridad de la Nación. En este momento, además de los operativos conjuntos que se realizaron en algunas marchas que se dieron sobre todo a principio del año, la Policía de la Ciudad y la Ciudad de Buenos Aires, junto con el apoyo del Ministerio de Seguridad, logramos que en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no existan más los piquetes y los cortes de calle. Y este es un logro, pongámoslo en valor, porque hace un año y un poco más vivíamos en un infierno para circular. Hoy ya no, circulamos libremente en la ciudad y los que quieren protestar lo hacen. Armonizamos derechos. Esa es nuestra manera de encarar ese problema que ha sido resuelto. Y también estamos en otra conversación importantísima con el Ministerio de Seguridad, que es la transferencia de las competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires con los recursos. Así que esa es la visión que tenemos desde esta vocería. Gracias. Última pregunta. Vocera, muy buenos días. Mi nombre es Juan Cruz Oqueira de Canal Net. Quería saber si este anuncio tiene que ver en recoger el guante con el pedido del Gobierno Nacional a las administraciones públicas de recortar el gasto y de hacer una reducción de la planta política. Gracias, Juan Cruz. Nosotros gobernamos la Ciudad de Buenos Aires hace 18 años.
Y desde el día 1 siempre nuestro objetivo ha sido recortar el gasto de la política. Siempre ha sido mejorar y hacer más ágil y eficiente los servicios que le brindamos a los vecinos como gobierno de la ciudad. Servicios de seguridad, acceso a la justicia, la educación pública, la salud pública, el bacheo, el subte, todo lo que vos te imagines. Y siempre es parte de nuestro ADN administrar cada peso que entra con mucha responsabilidad y prudencia. Por eso en nuestra ciudad tenemos equilibrio fiscal y déficit cero hace 4 años. Y este año nuestra ley de presupuesto marca que alcanzamos un nivel de deuda el más bajo, que es histórico para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, donde podamos ahorrar, ahorramos. Donde tenemos un ahorro, lo reinvertimos. Y donde podemos devolver en impuestos que vuelven a los contribuyentes, lo hacemos. Y aprovecho tu pregunta para recordar que está online la posibilidad para que jubilados y personas con discapacidad soliciten la exención de ABL. La semana pasada explotaron las consultas, así que es muy importante que nos ayuden a difundir esa información. Los jubilados que tienen una propiedad evaluada en hasta 40 millones de pesos, evaluación fiscal, y un ingreso de hasta 1.063.000 pesos, pueden solicitar la exención de ABL en la web de la agencia impositiva. También las personas con discapacidad. Y el segundo tema que también está disponible y que impacta positivamente en comerciantes, en cuentapropistas, en trabajadores independientes, es la devolución dentro de 4 días hábiles de los saldos a favor de hasta 2 millones de pesos reclamados o a reclamar en el régimen simplificado de ingresos brutos. Por favor, ingresan al portal del contribuyente, se fijan si ese es el monto que pueden reclamar o ya lo tienen reclamado y hacen el trámite express. Y en 4 días, si se cumplen todos los requisitos, el sistema les va a estar devolviendo automáticamente hasta 2 millones de pesos en su cuenta bancaria. Muchas gracias. Bien, bueno, hasta ahí la conferencia de prensa. Sí, Alan, te escuchamos. Laura Alonso. Sí, les decía, allí escuchábamos a la vocera Laura Alonso, bueno, con parte de la explicación de estos anuncios que se dieron a conocer hace instantes. Vamos a repasar algunos puntos, si les parece. Lo que les decía al principio, 13.319 millones de pesos es la cantidad de dinero que va a ahorrar la ciudad de Buenos Aires con este recorte en la estructura de la ciudad. Por ejemplo, a ver, lo que les decía, se recortan la mitad de los cargos políticos en los directorios de 4 organismos del Estado porteño. La reforma institucional tiene como objetivo optimizar estos recursos. Se van a derogar 13 fondos especiales y fideicomisos. Alan, para que te interrumpa un segundo. Más de un tercio. ¿Está el detalle de cuáles son esos entes y cuáles cargos son? Porque me pareció que ni el jefe de gobierno y tampoco Laura Alonso los precisaron. Yo no sé si en la información que les ofrecieron a ustedes está esa información o hay que esperar. No los dieron en detalle. Insisto con esto, no los dieron en detalle. Lo que sí trascendió fue un off en ese sentido que, a ver, hablaba, por ejemplo, ¿no? Insisto, esto no lo dijeron oficialmente, pero habría una reducción en los cargos directivos de entes como, por ejemplo, Autopistas Urbanas, AUSA, Lotería de la Ciudad y Base del Subte. Pero, insisto, esto en la conferencia de prensa no fue detallado. Son solamente versiones que faltan todavía la confirmación oficial, pero serían algunos, no vamos a suponer. Insisto con esto, quiero dejarlo en claro, son versiones que están corriendo respecto de los cargos o por lo menos los entes que sufrirían esta reducción, pero en la conferencia de prensa lo dejaron, digamos, abierto, no lo oficializaron. Por ello, sí dijeron firmemente cuál va a ser la cantidad de dinero que se va a recaudar y ahorrar en ese sentido, pero no nombraron específicamente qué directorios o qué fideicomisos van a ser afectados por esta medida que acaba de tomar y anunciar el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Claro, porque también mencionaba que iba a haber fusión de 4 entes, ¿no? Algunos que efectivamente se iban a eliminar, pero no estaba la precisión. No sé si no lo quisieron hacer para que no haya algún tipo de susto, digamos, en aquellos que forman parte de esas instituciones, o bien porque, bueno, faltó
comunicar la precisión. Pero sí, como vos decías, en total va a haber 19 estructuras del Estado que van a modificarse. Exactamente. Bueno, es una medida que va en consonancia con lo que había anunciado la semana pasada el gobierno porteño de dar beneficios a los jubilados, como recién lo mencionó la vocera, respecto de aquellos que ganen 4 veces la mínima y tengan su vivienda tasada a valor fiscal de 40 millones de pesos, van a estar exentos de pagar el ABL. En fin, toda una reestructuración del Estado, ¿sí?, que se va a dar a conocer en el transcurso de las semanas para mostrar la eficiencia que quiere alcanzar la ciudad de Buenos Aires y que más o menos va en consonancia también con cómo se está desarrollando la administración Milei, lo que hizo el año pasado con reducción de ministerios, tratar de reducir el déficit fiscal. Bueno, la ciudad va también en ese sentido y por ello dan a conocer estas medidas, estos anuncios que uno puede llegar a tener o puede llegar a ver más o menos cierto parecido con el camino que está tomando la Libertad de Avanza, el oficialismo, respecto de recaudación y ahorro. Muy bien, Alan, muchísimas gracias. Vamos a ver si todavía hay tiempo de que puedas dialogar con algún funcionario, a ver si puede precisarte entonces cuáles pueden ser algunos de estos entes, fondos fiduciarios de los que también habló el jefe de gobierno que van a desaparecer del Estado de la ciudad. Gracias.